En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Vivimos en una época en la cual muchos, al menos aparentemente, muchos dicen no tener miedo a la muerte, pero tener muchísimo miedo al dolor. Esto es consecuencia de una época hedonista, donde el placer es lo más importante. Por lo tanto, lo contrario al placer, que es el dolor, es lo que más miedo nos da. Incluso esto lleva a los extremos de querer la eutanasia, de pedirla, lo que llamamos el suicidio asistido, o de legalizar la eutanasia, como ya ocurre en varios países, para quitar la vida a personas que lo hayan pedido, o simplemente que los médicos consideren que ya no tienen calidad de vida, como de hecho está ocurriendo en algunos países. Están decidiendo los familiares por el enfermo, que no lo pidió, y a veces están incluso decidiendo hasta los propios médicos. El miedo a la muerte, teóricamente, ha desaparecido, teóricamente, porque la realidad es que cuando llega la hora nos encontramos todos con que queremos vivir. Es algo natural en la vida. La propia vida quiere vivir, es decir, nuestro organismo, las células de nuestro organismo están programadas para la vida, creadas para la vida, no creadas para la muerte. Los casos de suicidio, por supuesto, han existido siempre, y siempre se ha intentado evitar que el suicida salte por el puente para acabar con su vida. Es una anomalía histórica y antropológica que cuando alguien quiere saltar por el puente se le permita o incluso se le dé un empujón. Es decir, esto no había ocurrido nunca. Ves que alguien quiere suicidarse y el instinto y la historia está llena de ejemplos de ello, te lleva a intentar evitar que se suicide. Bien, a darle palabras de consuelo, darle compañía, o cuando el suicidio está motivado por el exceso de dolor, pues a darle las terapias que necesita, que hoy se llaman terapias paliativas del dolor, para que no sufra, pero para que pueda seguir viviendo el tiempo que Dios le dé con dignidad. Repito, pero esto, que siempre ha existido y que hoy parece que existe con más intensidad, esto a la inmensa mayoría, a la práctica totalidad, no le sucede. Queremos vivir, queremos vivir. Y cuando llega la hora, repito, nos hacemos esa pregunta: ¿pero hay algo más? Y nos la hacemos también cuando llega la hora de los nuestros, de esas personas que queremos tanto. Por ejemplo, los hijos que mueren antes que los padres. Es una doble tragedia. Siempre la muerte de un ser querido causa un enorme dolor. Cuando muere una persona que es más joven que tú, y sobre todo si es un descendiente tuyo, el dolor es muchísimo mayor. Y te preguntas: ¿pero lo volveré a ver? ¿Seguirá vivo? ¿Habrá algo más? Es una pregunta que ha hecho el hombre desde el origen del hombre. Los enterramientos en las cuevas que habitaban antes en la época de la Edad de Piedra, es decir, antes de que empezara la historia propiamente dicha, demuestran que el hombre creía en la vida eterna. Por eso enterraban a los muertos en una posición concreta, mirando al sol, mirando a la puesta de sol. Ponían objetos que habían sido útiles en la vida porque pensaban que los podrían necesitar
para después de esta vida, por ejemplo, alimentos, adornos, la espada que había usado. Es decir, el hombre ha intuido que tenía que haber algo más. La intuición es muy importante cuando es universal, pero es que desde Jesucristo la intuición pasa a ser certeza. No solo por la enseñanza del Señor, que es clarísima en el Evangelio de hoy, sino por la práctica, es decir, la resurrección de Cristo. Cristo muere crucificado, muere ante testigos, es evidente que muere, le entierran y protegen la puerta para que nadie robe el cadáver, le entierran y resucita. Y los que le ven resucitado, los que le tocan, los que le escuchan, los que le acompañan durante aquellos 40 días desde la resurrección hasta la ascensión a los cielos, esos fueron testigos, no solo de lo que había visto, de lo que habían visto cuando Jesús vivió sus milagros, o de lo que habían escuchado sus enseñanzas, sino testigos de su muerte y de su resurrección. Esta es nuestra certeza, esta es nuestra seguridad. No vamos a morir para siempre. Pero, dice el Señor también, el Evangelio de hoy, no es el único caso en que lo dice, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Recordemos aquellas frases del Señor cuando dice que seremos juzgados y nos dirán: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. O bien, id malditos, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Va a haber un juicio, y en ese juicio se pesarán nuestras buenas y nuestras malas obras. Si morimos en gracia, viviremos con Dios eternamente. Si morimos en pecado mortal, pues nosotros mismos nos habremos expulsado al demonio. Por eso dice el Señor, los que en el cielo, los que sean dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de los muertos. Los que sean dignos porque han muerto unidos al Señor. En cambio, los que han rechazado esa unión con el Señor, los que no han querido recibir el perdón de Dios, porque no han querido pedirlo, ellos mismos se han condenado. Creo que esta enseñanza esencial de nuestra fe tenemos que proclamarla, porque nos da una de las virtudes más hermosas, la esperanza. La esperanza en la misericordia de Dios, si no, no podríamos tener esperanza en la vida eterna. La esperanza en que los nuestros que han muerto no han muerto para siempre, y la esperanza en que cuando nos llegue a nosotros la hora, que llegará absolutamente para todos, cuando llegue a nosotros la hora, podremos seguir viviendo con Dios, con Cristo, con la Virgen María, con los santos en el cielo. Que así sea.